ustedes. Hola. ¿Sí? Ahí está. Sí se lo escucha, ingeniero. Ya. Entonces, estoy aquí viendo el tema de material de la semana 5. Me parece que es. Un minutito. Aquí estamos. Ajá. Un minuto. Estoy aquí viendo mi material. Un minutito. Disculpa del caso. Ahora sí. Bien, voy a empezar. Yo puedo compartir, ¿no? Ya, perdón. Ahora sí. Bien, buenas noches con todos. Un gusto grande estar aquí con todos ustedes. Y vamos a hablar un poquito de lo que es estabilidad de taludes en suelos tropicales. Bueno, gran parte de nuestro territorio es tropical. No lo digo yo, lo dice Arnaldo Carrillo Gil. Gran parte de los departamentos de nuestro país tienen ceja de selva y selva. Y son probablemente las zonas donde más necesidad de infraestructura tenemos. Ingeniero, disculpe, no está presentando su pantalla. Minuto. Ahora sí se ve, ingeniero. Ya se puede ver. ¿Ahí? Sí, ya se puede ver, ingeniero. Sí, se ve, ingeniero. ¿Ahí? Costos para el Estado, dice. Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Perfecto, gracias. Bien, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, creo, el gran problema del Estado es esta etapa, ¿no? Es la etapa más crítica. El gran problema es que el Estado es manejado, lamentablemente, por la gente que menos capacidad tiene de decidir y por el desconocimiento a todas estas cosas. Entonces, el diseño, la licitación hacen de que durante la construcción se generen sobrecostos. Y en la obra pública tradicional, el mantenimiento sale costando mucho más caro y la obra finalmente termina deteriorándose, ¿no? Por esos benditos sobrecostos, ¿no? Que en muchos casos pueden ser por malos diseños, por insuficiente cantidad de estudios y todo eso. Bien, vamos a ver eso, ¿no? Plan de ejecución. Y aquí vemos que los cronogramas alteran, ¿no? Se tiene un inicio del proyecto, pero en la planificación, en el diseño, en la ingeniería, en la revisión, validación, pruebas, testeos, implementación, son muchos los pasos que se omiten en este tipo de trabajos. Bien, yo voy a hablar de una experiencia del sector privado en lo que es la estabilidad de taludes. Vamos a hablar sobre este tipo de inestabilidades de taludes y asentamientos generalizados. Bien, se tiene esta inestabilidad de este derecho de vía. Esto que ven aquí es un talud en selva, selva baja, y aquí se puede ver una hondanada terrible, producto de estos desplazamientos de tierra que había. Aquí se tenía aproximadamente en la zona la evidencia de una fuerte saturación, flujos superficiales y superficiales. Se tenía también alturas de 40 centímetros de derecho de vía, habían grietas, acumulación de aguas en charcos. La zona afectada tenía 120 metros de longitud y 50 de ancho. Y aunque no habían desplazamientos combinados verticales y horizontal,
había una mayor trascendencia en el vertical. Esta era la zona donde había problemas, ¿no? Acá habían flujos subsuperficiales de aguas, ¿no? Aquí se pueden ver los gaviones existentes, las barreras existentes. Habían escarpes, longitudes, escarpes promedios, grietas, ductos, ¿no? Aquí teníamos un ducto de gas y teníamos una grieta que tenía estas características, ¿no? Miren, ¿se imaginan una grieta así? Que está prácticamente cortando aquí el muro de contención. O sea, estaba peligroso el tema, estaba peligroso. Acá se hicieron una serie de sondeos, casi 17, 18 sondeos con SPT, ¿no? Y había obras existentes, ¿no? Entonces, había que plantear alguna alternativa de solución. Y la alternativa de solución aquí era aquí colocar estos pilotes. Eran pilotos, no se nota ahí, eso no ayuda ahí a verse. El color no ayuda. Voy a poner otro color. Aquí pilotes, ¿no? Con cable de acero. Aquí se iban a colocar micropilotes. Aquí se iba a colocar gaviones con micropilotes, ¿no? Gaviones con micropilotes. Y se iban a hacer aquí algunas obras de canales colectores con disipadores, ¿no? Con canales colectores, ¿no? Entonces se tenían estas características, ¿no? Se tenían estas características. Y en aquí se iba a hacer una descarga del material del derecho de vía. Los espesores de unos 50 a 2 metros de profundidad. Se iba a colocar un material descargando los compuestos de arcilla, que eran los principales, blandas y saturadas, ¿no? Los sentidos de flujo también. La descarga se iba a realizar a fin de minimizar las cargas verticales que producen este asentamiento y el sellado de grietas en la reconformación de todo esto. Aquí se tiene el desbroce, el retiro, instalaciones de subdrenes, construcción de muros, instalación de geotextil, descarga, compactación, ¿no? Aquí se tienen los ductos. Esta era la zona donde se iba a descargar el talud por el peso, ¿no? Y esta era la zona donde se iba a copiar ese material. Se iba a colocar bastantes filtros de geodrenes, porque aquí habían aguas subterráneas, filtros geodrenes de zona de selva, ¿no? Y se tenían trincheras drenantes en los márgenes izquierdos del derecho de vía, ¿no? Había que hacer trabajos lo suficientemente seguros. Así que estábamos aquí en todo el tema. Este es el detalle de la trinchera drenante, ¿no? Es un tubo aquí de geodren de 6 pulgadas, un tubo pobrecito, ¿no? Que se iba a considerar aquí. Bien, aquí se tenía una trinchera drenante sobre el escarpe principal, el filtro geodren de 40 metros. Iba a haber un drenaje superficial,
Se tenía el geotubo de 6 pulgadas. Aquí están las cajas de captación, geotubos, los filtros de geodren. Se tenía un esquema general de instalación del filtro de zanja, ¿no? Como pueden ver, el terreno es arcilla, lodo por todos lados, es selva. Colocar drenaje superficial, en este caso un filtro de 130 metros, ¿no? El pilotaje de muro de gaviones, ¿no? Se iban a proteger aquí flancos de pilotes hincados en 2 filas. Los pilotes trabajan muy bien, como ustedes saben, en grupo. En grupo los pilotes trabajan excelentemente bien, pero excelentemente bien, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Esa es una ventaja. No sé, ahí se tenía esa característica, ¿no? Bien, aquí se tenía diámetros de 6 pulgadas, 7 metros de longitud, ¿no? Se tenía acero de 5 octavos de diámetro. Los pilotes en CAR eran 20. En este era el esquema del colocado de los pilotes, ¿no? Aquí se tenían mantos de material vegetal, ¿no? De una arcilla prácticamente muy blanda, de alta humedad, saturada totalmente. Luego iba a haber una arcilla media húmeda, una arcilla más compacta, y debajo recién había roca, ¿no? Arenisca. Y ahí se tiene el esquema de perfil de esos pilotes. Estos eran los muros existentes. Estos eran los pilotes que se iban a reforzar para que el muro no se moviera y proteger el ducto, ¿no? Aquí se iba a hacer una revegetación, ¿no? Y colocar una barrera aquí debajo de gaviones para proteger el ducto. En el perfil longitudinal se iba a tener mucho cuidado, ¿no? De anclar con esta especie de viga metálica y pilotes para soportar los posibles desplazamientos de masas de tierra en esta arcilla blanda, sobre todo, que es el tramo más crítico, y la arcilla media húmeda, ¿no? Esta zona llueve muchísimo. También se iban a colocar gaviones en la margen derecha, ¿no? Los existentes se iban a reparar y volver a construir, y también los gaviones existentes reparar y volver a construir, ¿no? Se hincaron 7 metros de longitud de gaviones, de pilotes, perdón, ¿no? De 6 pulgadas de diámetro los pilotes. Se iban a hacer muros de gaviones de 4 niveles, ¿no? 140 pilotes al final íbamos a hincar ahí, de 6 pulgadas, de 8 metros de profundidad y 300 metros lineal de filtros. Y esa es una foto desde el aire de cómo iba a quedar esto, ¿no? Ahí están los gaviones de los 4 niveles. Esquema general de colocación de micropilotes. Aquí se tiene la grieta, ¿no? Aquí se tienen los perfiles de construcción de estos micropilotes, ¿no? Con estas características. Y finalmente se tenía un esquema general colector de todos estos proyectos. La zona a reparar. Este era el canal, digamos, donde iba, la parte superficial, donde se iba a captar parte de las lluvias. Y aquí está el presupuesto, ¿no? Este es un lugar muy retirado, miren. La construcción en sí costaba esto en dólares,
y los fletes costaba prácticamente 3 veces la obra, ¿no? O sea, el 75% de este presupuesto era flete y apenas un 25% era la ejecución de la obra, ¿no? Siempre yo recomiendo que ustedes cuando empiecen a trabajar siempre hagan un antes y un después. Y se van a dar cuenta cómo cambia la cara de una obra, le cambia la cara a un proyecto, ¿no? A una realidad problemática, le cambia la cara, ¿no? Esto era antes, durante la ejecución, que siempre tiene impactos negativos la ejecución, lamentablemente, el polvo, sonidos, pero es buscando un bienestar, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahí se tiene el antes y después del proyecto. Bien, se tenía acá un proyecto de un canal también, ¿no? Habían derrumbes permanentes en este canal, ¿no? Y los agricultores pedían pues que se les repare el canal, para ellos es vital, ¿no? Por un tema de supervivencia. Así que había que darle alguna solución. Aguas arriba del canal había un cruce de 150 metros y se puede ver, por ejemplo, el canal totalmente sin agua porque había derrumbes permanentes. Y para remate, esta agua que se empozaba o generaba aquí, filtraba por aquí, haciendo que hubiera derrumbes no solo aquí encima del canal, sino debajo. Había problemas en la conducción de las aguas, ¿no? Entonces la gente pues vive de esto, ¿no? Y se iba a hacer el revestimiento del mismo, ¿no? Aquí se puede ver que el empozamiento era no había ni siquiera caída de agua. El canal tenía que mejorarse el existente, no tenía recubrimiento, entonces eso también hacía que hubiera gran pérdida de agua, ¿no? Gran pérdida de agua aquí. Entonces ahí habían algunos problemas. Y aquí se puede ver la sección de la vía totalmente con problemas, ¿no? El represamiento de las aguas, el revestimiento del arrasante. Y bueno, se tenían estos problemas aquí. Miren cómo estaba aquí el canal totalmente el concreto corroído con patologías propias de un mal concreto. Probablemente los materiales tengan mucho que ver aquí con esto. Prácticamente esto es una especie de fluorescencia de hongos, ¿no? Por la calidad de los agregados, más que todo, y el contacto con el agua reaccionan de esta manera, ¿no? Finalmente se cambió todo eso y se hizo de esta manera, ¿no? Los agricultores quedaron contentos, ¿no? Entonces, un canal tiene que hacerse también amplio, ancho y pensando en el mantenimiento. Ese es el otro gran problema. O sea, acá les piden a los contratistas que hagan a veces una obra y aquí no hay margen para colocar, pues, buggies, personal que pueda caminar. Y al final, ¿cómo se hace un mantenimiento así? Hay que pensar en la parte de diseño, en la de construcción y en la parte de mantenimiento. Muchos problemas caen, obras caen por mantenimiento. Diques enterrados. Esto fue en la quebrada de Quitasol, en Ayacucho. Había un cruce con la vía de los Libertadores. Aquí el gran problema era que en este sector había avalanchas, huaicos. Entonces había que darle algún tipo de solución, ¿no? Estas avalanchas o caídas le llamamos huaico, ¿no? Pero su nombre es detrito.
Ese es su nombre técnico, dietritos. Bien, aquí se iban a hacer unos muros sedimentadores check-dams. Lamentablemente eso no pasaba por una solución global, sino tenía que hacerse cosas puntuales nada más, ¿no? De solución de ese equipo. Bien, se hace la implementación de la brigada en el lugar, el movimiento de tierras, se debe acopiar el material necesario para construir los diques adicionales, para implementar el sitio, el acopio de materiales y herramientas. Se tiene aquí la parte hormigonada. Debe verificarse el área de mantenimiento de los ductos. Las tuberías deben ser protegidas con una mezcla de concreto de 210. El hormigonado, las tuberías se hará en este cruce de quebrada. Se iba a hacer un hormigonado en la tubería de 10 y de 24. Estos son los equipos a utilizar y también un aditivo plastificante para la trabajabilidad. Los muros enterrados se utilizan mucho para este tipo de procesos, ¿no? O son muros, diques enterrados, así se llaman, diques enterrados, ¿no? La idea era a unos 40 metros de aguas arriba tratar de captar esa agua, ese lodo, perdón, ese huaico. Aquí se puede ver la camisa de protección. La idea era proteger el tema del ducto del gas, ¿no? Esto era parte de un proyecto integral, pero la idea por ahora era hacer solucionar este tramo, por lo menos, ¿no? Bien, aquí estaban los diques enterrados que se iban a colocar y por acá iba a pasar, o siempre pasa por acá, pues los dietritos o huaicos. Esa era la idea. La idea es que aquí tú tienes los diques y la fuerza de este flujo de lodo, parte de ese material se quede por acá depositado. Entonces baja el tirante y la fuerza también de los dietritos y nuevamente aquí quedan emposados en este lado, ¿no? Y también baja y se reduce. Esta es una solución para controlar ese flujo de lodo, ¿no? La idea es reducir la presión, ¿no? Porque prácticamente cuando la quebrada vomita lodo es una cosa incontrolable, ¿no? Bien, aquí estaban las tuberías de 10 y las tuberías de 24, ¿no? Y aquí pues iba a colocar los diques enterrados para que este material se quedara por acá depositado y de pronto reducía pues, ¿no? La fuerza del impacto y también por acá, ¿no? Obviamente después de que termine hay que dragar ese material y colocarlo en otro lugar, ¿no? Hay que dragarlo y colocarlo en otro lugar. Mira, lo voy a sacar aquí el WhatsApp. ¿Listo? Aquí me había quedado. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Una vez que esto queda ya almacenado aquí, hay que dragar esto, pues, ¿no? Hacer limpieza y darle una consideración. Aquí están los semidiques. Esto funciona mucho, el tema de los semidiques, en estas estructuras, ¿no?
Defensas ribereñas también se hicieron. Esto es en la carretera interoceánica sur, tramo de Puerto Maldonado. Aquí la idea era que siempre hay meandros, inundaciones. Miren cómo queda la ciudad de Puerto Maldonado totalmente inundada, ¿no? Cuando el río carga, ¿no? Y increíble que esta zona que tiene tanto dinero por la madera no haya podido dar solución a este tema, ¿no? Y lo que es peor, va erosionando el río. Bien, ¿no? Había que tener aquí se tiene el tema de del río, ¿no? Aquí se ve el tema de el río Madre de Dios. Aquí se colocaron unos gaviones, ¿no? Gaviones en realidad eran gaviones de acero, de pilotes de acero, ¿no? Para hacerle fecha a este tipo de problemas, ¿no? Bien, aquí se tienen los barcos, aquí se tienen los espigones. La idea, ¿cuál era? Que cuando venga aquí con velocidad el río, rompa aquí, de tal manera que esta velocidad 1 se reducía aquí en el segundo y se iba a ir reduciendo gradualmente. Y había otra gran ventaja. La otra ventaja era que al reducir a estas playas se iba a llenar de arena, ¿no? Es decir, evitábamos la erosión y ganábamos más bien terreno para ver este tipo de playas y reutilizarlas. No se podía hacer hasta obra de concreto y todo eso, ¿no? O sea, era algo que podía ser muy, muy útil. Bien, aquí está cómo se colocaron estos pilotes y luego se colocaron estas camisas para protegerla, ¿no? Obviamente aquí hay que tener una logística muy grande para este tipo de proyectos. Básicamente este surgió porque aquí había la necesidad de proteger la carretera interoceánica, ¿no? Finalmente se protegió, miren. Esto es lo que le llaman la pastora en Madre de Dios, ¿no? Y se protegió finalmente la carretera interoceánica sur, ¿no? En el tramo de Madre de Dios. Bien, la recuperación de una banca. Miren este cauce de agua aquí, ¿no? Esto quedó muy feo, muy feo. Había que hacer un trabajo de detalle aquí, había roca. Así que se pensó en hacer este trabajo. Colocar un muro en una L invertida de concreto y luego colocar gaviones con el material del corte, ¿no? Y poder drenar aquí el agua de esta quebrada que había erosionado la vía. Así puede ver cómo fue quedando esto, ¿no? Este es el diseño del muro de concreto. Este es cómo se fue haciendo el proceso constructivo. Y esto es cómo fue quedando, ¿no? La idea es que cuando venga esta agua con esta velocidad se vaya reduciendo aquí en cada grada, ¿no? Esto es lo que se llama un disipador de energía. El gran problema de los lodos, de los flujos de lodos, o detritos o huaicos, de los flujos de agua, de los cauces de agua, aguas subterráneas incluso, es la velocidad. Es lo que finalmente termina erosionando a la vía o erosionando todo a su paso. La idea es reducir esa velocidad, como la del río La Pastora, en el caso de La Pastora, Madre de Dios. De tal manera que esto caiga como una lágrima, pues, ¿no? Y así fue como fue quedando un disipador prácticamente. Y arriba también, ¿no? El túnel Tocate.
Bueno, túneles es un tema también amplio. Hay que conocer la geomecánica del túnel, de la roca, perdón. Esta obra se había invertido ya como 5 veces en proyectos y había fracasado. O sea, había un gasto grande. Decidieron instalar pilotes, pensaron que esta era la solución. Dijeron, los pilotes solucionan todo. Pero este era un problema integral. Como pueden ver, el cerro es bastante empinado. Y se pensó en descargar material de las partes altas. Pero aquí hay un tema interesante. Cuando ustedes vayan por las zonas donde haya vegetación y vean cosas así, es fijo que la parte verde que se ha perdido aquí es por flujos de tierra. Eso es muy peligroso. Se pensó estabilizar, se hizo todo este trabajo que costó una barbaridad de plata, se hicieron los muros, todo parecía que quedaba perfectamente bonito. Pero aquí se pueden dar cuenta de algo, ¿no? Los muros no tienen lloradores. ¿Se imaginan si Machu Picchu no hubiera tenido lloradores? Esos muros hubieran venido abajo hace más de 500 años y no podríamos haber visto nunca esa maravilla de ingeniería que dejaron los incas. Gran error, gran error. Comenzaron a haber nuevos deslizamientos de tierra y nos comenzamos a dar cuenta que aquí esto era un tema más grave, ¿no? Al gavión le comenzó a salir pancita y ese empuje de tierras comenzó también a deformar la cuneta. El resultado, un asentamiento total en la banca. Se instalaron los drenes, pero ya era muy tarde. Miren cómo se había deformado el avión. Y miren, aquí no se dieron cuenta de estos detalles, ¿no? Todo verde y de pronto aquí todo tierra, ¿no? Eso es fijo que hay ahí un flujo de tierras. Ahí se puede colocar. Finalmente se optó por hacer el túnel de Tocate. Se hizo las pruebas de la roca. Como pueden ver, quedó de esta manera. Ajá. La maquinaria empezó a trabajar y optaron mejor por una solución definitiva, un túnel. Se removieron todos los tubos, los ductos. Es una foto panorámica. Esta es una zona ya de montaña, selva alta, ¿no? Es una zona muy bonita. Aquí crecen las orquídeas, ¿no? Únicas, crecen solo en esta zona. Se comenzó a hacer obras de drenaje y se hizo un estudio ya del túnel, ¿no? Se hizo una serie de pruebas a nivel de detalle, de exploraciones, para determinar qué tipo de roca era. Y se pudo obtener una roca metamórfica filítica, ¿no? Había que ver también un panorama de las lluvias, ¿no? Quebradas que hubieran por allí, porque los túneles fallan, a veces por el agua que hay en exceso en el lugar, ¿no? Y finalmente se hizo un detalle sísmico de todo esto, ahí está el recubrimiento del mismo, y esto fue lo que se obtuvo. Es el trabajo ya del perfilado del túnel, con chocret, con anclajes, porque la roca era débil, la dice metamórfica, ¿no? O sea, es una roca que no es muy estable. Colocaron cerchas para proteger, anclajes, esto pues salió carísimo. Choclet se utiliza en este tipo para darle la forma, ¿no? Y finalmente en la quebrada de Poyintimari, ¿no? Esta era una quebrada enorme, se hizo un estudio hidrológico del mismo, se llovió una barbaridad aquí, y debajo de esta quebrada pasaba el ducto, y ahí se puede ver las obras que se hicieron, y se obtuvo mejor esto. Esta fue la solución definitiva, porque debajo la quebrada movía mucho el tubo y era peligroso, así que decidieron hacer un pase aéreo. Hay un montón de ciudades que durante el Niño Costero, ¿no?
quedaron sin agua potable porque las ciudades de la costa se abastecen de agua de la sierra. La ciudad de Lima no tuvo agua 3 semanas. Distritos como San Isidro, Miraflores, la gente salía en baldes. No había agua. Trujillo estuvo sin agua 3 meses. Esto hubiera sido una solución definitiva para llevar el ducto del agua, por ejemplo, la ciudad que viene de la parte alta, ¿no? Así que esta es una solución definitiva, pero para eso hay que hacer todo un estudio, pues, de detalle, ¿no? El tema era, pues, estudiar las quebradas, el estudio hidrológico, para ver de dónde se alimentaba esa enorme quebrada, y resultaba que ser un alimentador del río Vilcabamba, ¿no? El que pasa por Machu Picchu. Están los procesos erosivos de toda esta zona, vistas desde el aire. Esto se hizo prefabricado en un lugar, entre la quebrada, ¿no? La vista del puente que se colocó aquí para el pase, y así fue como fue quedando esta obra. Bien, jóvenes, espero que este estudio de esta ponencia breve, un poco rápida por las circunstancias, les pueda haber servido para tener una idea de las soluciones geotécnicas que se dan aquí en este tipo de trabajos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dígame, Bustamante. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Con respecto a los análisis globales que se deben de hacer previamente, pues no para obtener los círculos de falla en los proyectos que usted ha estado exponiendo, ¿qué programas, según los tipos de suelo, recomendaría? Porque veo que, por ejemplo, para flujo de detritos, bueno, vienen lo que son flujos newtonianos, no newtonianos, entonces ya ahí un poco es más un tema investigativo. Pero, ¿qué programas o qué software recomendaría para evaluar estos factores de seguridad? Y además, ¿qué programas para evaluar los flujos como tal? Buena pregunta. Los softwares que hay son varios. Probablemente los de modelamiento de elementos finitos, los más conocidos, ¿no? El Geosoft, Geo5, Slide. A nivel de detalle, esos son, digamos, del módulo, modelación de elementos finitos, pero tienen restricciones, ¿no? Calculan factores de seguridad que en realidad dependen de muchos análisis. Hay factores de seguridad, por ejemplo, que se analizan en función de los daños que pueda tener la estructura. Hay factores de seguridad que se analizan en función de los muertos que han habido en un montón de proyectos. Hay factores de seguridad que dependen de la altura del dique. Hay factores de seguridad que dependen del tipo de obra. Hay factores de seguridad que dependen de las pruebas de campo o pruebas de laboratorio. Hay una serie de recomendaciones. Y las normas europeas, por ejemplo, que son más de mayor detalle, por ejemplo, el caso de presas, donde básicamente ahí se analiza el factor de seguridad que son altísimos, factores de seguridad de 4, de 6, de 8. ¿No? Generalmente nosotros trabajamos en el caso de, por ejemplo, carreteras, factor de seguridad de 1,25, 1,5. También hay factores de seguridad considerando sismos, o sea, análisis pseudoestáticos. Cuando ya se quiere ir más allá de un análisis mayor, a nivel de detalle, los elementos finitos no calculan deformaciones, por ejemplo. Es una limitación. En este caso se utilizan softwares como el Plaxis. Este es un nombre, Plaxis. Es probablemente el mejor programa de todos. Se dictó en la Católica hace 3 años, estaba a $700 el curso.
Pero ¿cuál es la ventaja del Plaxis? Que permite calcular deformaciones. Es decir, es como una viga en el SAC 2000. La viga de 4 metros y yo quiero saber cuál es la deformación a 2,75 metros, o cuál es la deformación a 4 metros, o cuál es la deformación a 1,20 m. El SAC sí me permite calcular esos valores, pero de una modelación. Aquí en el Plaxis sí puedo calcular esa deformación en cualquier punto de un dique, en cualquier punto de un talud. El método de elementos finitos se limita solo al cálculo de un factor de seguridad. El slide tiene una ventaja buena en cuanto al análisis hidrológico de presas, que me permite calcular el caudal y todo eso. Eso sí me lo permite calcular. Y respecto al tema de los dietritos, claro, los dietritos en realidad son flujos de agua, de tierra hecho lodo. Ahí es imposible hacer un análisis de taludes. Ahí lo que queda es simplemente hacer estructuras de encauzamiento, de control, ¿no? Para de alguna manera minimizar el daño. Pero controlar una avalancha que se está viniendo es imposible. No aplica al cálculo de estabilidad de taludes ese tipo de análisis. Sí. ¿Plaxis solo calcula deformaciones y también factores de seguridad o solo deformaciones? Calcula también factores de seguridad, pero es mucho Ah, ya. más preciso en el análisis de deformaciones, que no tienen los otros programas. Es la Ya, ventaja que correcto. tiene. Ajá, Gracias, gracias. listo. Ingeniero, hay una pregunta en el chat que dice, Bien. ingeniero, buenas noches. Quisiera saber a nivel investigación, ¿qué investigaciones realizaríamos para optar el título? Es decir, ¿qué nos recomendaría para investigar? ¿Qué temas nos recomendaría dentro del campo de taludes? Nos pregunta Víctor Ángel Páez. Claro. Yo dicto un taller de titulación, ya lo estoy dictando hace más de 2 años, y yo hago mi estadística, ¿no? de las tesis, y veo que en gran mayoría muchos de los jóvenes optan por los temas de gestión, optan por los temas de pavimentos, por los temas de suelos, hidráulica en una menor escala, estructuras, a veces también hay promociones donde salen más estructurales que en otras, pero dentro del campo de taludes he visto apenas 3 o 4 investigaciones. Probablemente una de las restricciones es la información y determinar los tramos críticos. Y aunque hay tramos críticos en cantidad, quizá la desventaja que hay es no tener esa información. Yo lo que hago generalmente con los jóvenes y dada la circunstancia de esta metodología que estamos haciendo por el tema esto de la pandemia, es que definitivamente hacer laboratorio, hacer eso ha quedado prácticamente restringido. Lo que he optado es por los 4 o 5 que me han tocado de estos temas, es ver la forma en cómo ellos puedan tener esos datos, alimentarse de esos datos y sobre ello empezar a hacer un trabajo de gabinete, ¿no? Entonces, lo que he hecho es que ellos recojan esa información, ¿no? Algunos me la han traído, otros insuficiente, ¿no? Y cuando me la han traído, le digo, mira, si ya tienes el tema del laboratorio y tienes eso, acá empieza. Obviamente la universidad también evalúa el tema de juicio de expertos, es decir, todo análisis de laboratorio tiene que ser certificado por un laboratorista. Muchos de ellos lo que hacen es buscar, pedir alguna ayuda en algún laboratorio local de allá y que les firmen para revalidar sus informes. Y algunos lo han conseguido, lo han hecho bien y han logrado hacer esos trabajos, ¿no? El tema de taludes es identificar un tramo crítico. Un tramo crítico. Puede ser de 50, de 40, de 30 metros. Para uno solo está más que suficiente. Número 2, primero determinar con los datos del laboratorio si eso se va a venir abajo o no, con un análisis de factores de seguridad.
Si se determina que eso va a caer, ahí es donde viene el planteamiento de soluciones, ¿no? Con ideas, entonces, muros de contención, o lo que han visto aquí, ¿no? Pilotes, también que se emplean en el caso de taludes. Entonces, lo que hicieron los jóvenes es hacer eso, conseguirlo. Dos de ellos ya han expuesto y han aprobado bien los chicos. Quizá la parte más difícil de talud es encontrar los datos de topografía y geotécnicos. Si se tienen esos dos datos, yo creo que se tiene el 80% de la tesis ya, ¿no? El resto es gabinete. Dígame, Ed. Dígame, Ingeniero, Castillo. ingeniero, ¿Qué buenas tal? noches, ¿qué tal? Claro. Una consulta. Mm, Actualmente, yo estoy participando en un proyecto ya un poquito más de un año, ujú, por la zona de Jaén, ¿no? Bueno, lo ya, que pasa es que como antecedente se tuvo un talud, un talud rocoso, ya, básicamente margas con calizas, ¿no? ya, Entonces, para la conformación de ese talud, ¿no? Para la conformación de ese talud, la contratista en el año, un poquito haciendo historia de ese proyecto, el año 2019, inicio del 2019, hizo una voladura, ya, ¿no? Entonces, pero lo que me indican es que no fue una voladura controlada, ¿no? ya, ya. Posteriormente, por la activación de las lluvias, ¿no? Porque es una zona bastante lluviosa, las fuertes precipitaciones hicieron de que las arcillas que estaban como rellenos se activaran y hubo digamos, unos 3 eventos menores a, digamos, o sea, prácticamente el talud colapsó, ¿no? Se deslizó, Claro. pero fue un deslizamiento en bloques. Ojo que también ¿cómo se llama? El buzamiento de las estructuras Ujú, y de la estratificación digamos, está prácticamente a favor del talud, ¿no? ujú, Completamente son estructuras desfavorables, ¿no? Entonces, en este último evento lo que fue es, más o menos hace unos 4 meses, sí, 4 o 5 meses, por el ujú, tema de las lluvias, el talud colapsó. Entonces, toda la parte rocosa ujú, que se deslizó ha formado una especie de contrafuerte, ¿no? En la parte del pie del talud. ujú, Entonces, ojo que el talud sí es un talud muy alto. Yo le estoy calculando unos 25 metros, 30 metros de altura. ujú. Entonces, la idea es cómo nosotros podemos, o una alternativa sería, me dicen, ¿no? Han contratado, creo, un especialista externo para que vea ese tema, ¿no? Y lo que dice hay que hacerle descarga, ¿no? Pero la situación es que antes de hacerle el tema de la descarga y ver toda la metodología, es prácticamente cuál es la base, ¿no? Del análisis para poder decir, se hace tal cosa o se hace, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la conformación de ese talud, viene acá, se hizo, para abrir, ¿qué le digo? Un poco, para abrir espacio, ¿no? Porque es un canal de irrigación, ¿no? Ujú, Entonces, ahora como el deslizamiento ha ocupado parte del trazo del eje del canal, entonces lo que se está viendo es hacerle por tubería, ¿no? Tubería de acero enterrada, ¿no? Pero ahora, ¿qué factibilidad hay de que se puede hacer, ¿no? Ese canal? Se puede hacer, porque también habría que analizar el tema del costo-beneficio, ¿no? Desde su punto de vista, como profesional, digamos, ¿alguna opinión al respecto? Una de las cosas por las que fallan muchos proyectos, no lo digo yo, lo dice Carrillo Gil, el 60% de los estudios fallan por falla de eficiencia en los estudios. Un 35% fallan en la construcción, así Carrillo Gil. Y un 20 a 25% fallan por mantenimiento. A veces no tenemos la cantidad de estudios suficientes para predecir esos detalles, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que había arcilla entre las juntas? En una clasificación geomecánica tengo que saber qué relleno existe entre las discontinuidades. Ese era uno. Dos, era definitivamente el tema de la construcción.
hacer una voladura implica conocer el buzamento de la roca para que se debilite en el lado que yo quiero hacer que se debilite. Pero para esto necesito los estudios, pues también, ¿no? Cuando ya eso se produce y se da de esta manera, comienza a haber otra realidad problemática distinta a la que estaba en un inicio, ¿no? Generalmente ahí tendría que hacerse nuevos estudios, creo yo, y darle un detalle del tema, ¿no? Un estudio como esos, con roca, necesita una ingeniería de detalle. El caso que he hablado aquí, ellos optaron por un túnel, ¿por qué? Porque habían gastado demasiado en mantenimiento. Prácticamente los mantenimientos salían costando el monto de todo el túnel. Finalmente se decidieron por el túnel, pero claro, que es una empresa que tiene plata, ¿no? Así que hacer los estudios con toda la logística que tenían, no era un gran problema. En el aparato estatal sí tenemos esas restricciones. Yo fui a dictar un curso a Ucayali, el Colegio Ingeniero de Ucayali, y un contratista me dijo, ingeniero, pero acá tenemos esas limitaciones. Digo, ¿cuáles son las limitaciones? Cuando nosotros aquí hacemos estudios en suelos malos como hay allá, solamente nos pagan hasta colocar pilotes hasta 14 metros de profundidad. No nos pagan más, ¿no? Entonces tenemos esa restricción. No nos van a pagar, si el cálculo salga que necesito pilotear a 20 metros, no te lo van a pagar. Pues tienes que ver otras alternativas. Creo que aquí también cuando hay estos casos de voladura, que sí los he visto también anteriormente, queda muy debilitada la roca. Y basta que se active, como usted ha dicho, el tema de las lluvias, para que se desencadene realmente la debilidad real de la voladura, ¿no? Lo que pasa es que la voladura crea mayores fragmentaciones en la roca, aumentan las discontinuidades y habría que ver hasta dónde han llegado esas discontinuidades. Pero para eso tiene que hacer una evaluación. Ahora, ¿me pagará la entidad esa evaluación? ¿Me pagará eso? Y el contratista tiene que resolver el problema sí o sí. ¿Y qué le queda? Plantear una solución paliativa, ¿no? Que le permita a él salir del paso, pero definitiva no va a haber. Y lo que usted me dice es verdad, ¿no? Comienza a haber otras lluvias y nuevamente comienza a caerse. Probablemente habría que hacer algún trabajo de descargar un poco el talud, colocar, pero habría que ver a dónde colocas todo ese material de descarga. Estamos hablando de un nuevo análisis, de una nueva realidad problemática, ¿no? Que podía haberse evitado haciendo un buen estudio. Claro, ingeniero, usted tiene muchísima razón en sus comentarios, ¿no? Básicamente, bueno, el emplazamiento de todas las estructuras no se clasificó las arcillas como 11H, ¿no? Son arcillas altamente expansivas. Entonces, ya más o menos ahí se da cuenta por dónde viene todo este asunto, ¿no? Y a eso sí tendría yo también que, digamos, avalarle su opinión, ¿no? De igual forma, porque el estudio no ha contemplado básicamente los estudios que debieron hacerse cuando se entregó la ingeniería, o sea, no existe la ingeniería de detalle para los taludes, ¿no? No existe un estudio. Prácticamente no hay una deficiencia en el cómo se llaman las... El talud de una roca es totalmente diferente al talud de un suelo de suelo, ¿no? Tiene otra forma de comunicarse, tiene otra forma de hacer. Y evidentemente, como no sé cómo lo habrán evaluado, habrán hecho, pero sí es evidente que al no contemplar lo que ha pasado ahora, tenemos un problema ahí que en algún momento va a causar, cuando cause quizás una tragedia o algo así, recién quizás se van a preocupar en No, es que ¿no? sí, justamente es que el tema viene por ahí, ¿no? O sea, yo estoy básicamente en la supervisión de ese proyecto, parte de la supervisión de ese proyecto, entonces yo hice un análisis al respecto, ¿no? Hice un informe preliminar, ¿no? Solicitando un estudio a más detalle, ¿no? Por parte de la contratista. Entonces, no, para mí ese es el punto de quiebre de ese proyecto, porque ese talud ha sido afectado de manera
si yo le pudiera en algún momento mostrar las imágenes, o sea, hay un fracturamiento intenso en la parte superior cercana al pueblo. El pueblo ya se movió, ¿no? Se ha reubicado a toda esa Claro, gente. eso causa problemas serios. Acá le voy a dar un correo a ver si me lo puede enviar. Sí, sí, no hay problema, yo le envío las fotografías, pero sí para mí no va a ser fácil, ¿no? Es más, o sea, yo lo que estaba viendo, inclusive con la gente del proyecto, era ver otro trazo, ¿no? Para ver si el canal se podía, de acuerdo a la pendiente, se podía hacerle un nuevo trazo, ¿no? O hacer otra alternativa, pero la verdad, o sea, está bien difícil, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? Que el proyecto para Ya mí crea no se va a concluir por ese tema, ¿no? claro, ahí va a tener que haber algún tipo de conversatorio con la entidad y con todos para tratar de ver eso por el tema de responsabilidades, ¿no? Darle una solución paliativa nada más y en algún momento ya pensar en una solución definitiva más adelante. Bueno, me lo Claro, envía, claro. pues, me lo envía. Listo. Sí, no hay problema, me lo anota, me lo pasa, yo le Yo lo envío tengo el gustosamente la correo, ahí foto. está en el chat lo he puesto mi correo. Ah, ok, no hay problema, ingeniero. Listo, Muy bien, muchísimas gracias. listo. Bien, jóvenes, vamos, creo, a dejarlo ahí. Para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes. El día ha sido un poco